Muy bien. Bienvenidos sean todos a este día de estudio. Estamos aquí haciendo esta parte que corresponde a Shabbat, ¿verdad ustedes? Que es estudiar los secretos de la Torá. Pues es una bendición para cada uno de nosotros tener el privilegio de poder estar sentados acá en nuestro centro de estudios, en nuestra comunidad, para poder no solamente estudiar, sino para poder practicar. Así es que le doy la cordial bienvenida a todos los hermanos, discípulos e invitados presenciales, como a todos aquellos amigos, hermanos, estudiantes, internautas que nos siguen por todas las plataformas donde nosotros transmitimos las enseñanzas y los estudios con el fin de poder elevar o mejorar nuestro nivel de conciencia, poder enriquecernos espiritualmente y poder mejorar nuestra conducta, poder mejorar nuestro proceder en esta vida. Recuérdense que estamos en el mundo de la acción. En hebreo se llama el mundo de Asiyá. El mundo de Asiyá tiene que ver con el mundo de la acción. Decía un moré de nuestro centro de estudios, pues este es el mundo de la acción, donde todo lo que nosotros profesamos con nuestras palabras debemos demostrarlo con nuestros actos. Importante que nosotros tengamos presente siempre eso. Y es algo que va acorde al principio hebreo, que dice que todo aquel que busca, que encuentra la verdad y que estudia para poder conocer la verdad, lo debe de hacer para llevarlo a la práctica. Entonces nosotros estudiamos acá, amados, con el fin de ir practicando día a día, porque es lo único que el Eterno nos ha dado para poder salir, como decían los discípulos de Yeshua HaMashiach, nuestro Rebbe HaKadosh, de esa vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y hay una historia de la humanidad, de veras, que ha tenido muchos eventos y que nosotros cíclicamente hoy en día estamos viviendo, pero también tenemos la oportunidad de corregir, de reparar, porque quizás nosotros estuvimos en muchos años atrás en la historia de nuestro pueblo, y pues hoy tenemos la oportunidad de poder reparar, amados, de poder corregir, de poder cambiar la historia de la humanidad. Creo que este es el tiempo que el Eterno nos ha dado y por eso estamos acá, amados. Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. ¿Sí? Vamos a hacer una bendición para iniciar con el estudio de esta oportunidad y continuar nuestro estudio, porque esto es una continuación que llevamos. Muy bien, cerramos nuestros ojos, hacemos entonces esta bendición y decimos: Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu, bemizvotav, betzivanu, al mizvat, lilmud, shel sodot, shel Torah. Amén. Bendito eres tú, Yahweh nuestro Creador, Rey del universo, que nos purificaste con tus mandamientos y tus preceptos y nos has instruido a estudiar los secretos de la Torá. Amén y amén. Muy bien. Podemos abrir nuestros ojos y ahora sí, estamos en la armonía. Ya con anticipación recitamos todos juntos acá el Shema, que es para estar en armonía con nuestro prójimo y con Yahweh. Y pues lo que vamos a recibir ahora, ustedes lo vamos a hacer por la bendita misericordia y bondad del Eterno. ¿Oyeron? Un israelita, un hebreo, debe de ser agradecido por todo lo que recibe. Amados, eso es bien importante. Entonces, vamos a estudiar en esta oportunidad. Continuamos con el estudio Los secretos de la redención.
los secretos de la redención. Pues todos vamos en camino a la redención final. Hacia ese camino va el ser humano, hacia ese camino va la creación. El Eterno prometió redimirnos. Y en su bendita Torá están los códigos, están los relatos, están las escrituras que nos demuestran cómo va a ser esa redención final. Y todos sabemos que partimos precisamente de esos códigos o esa base que la Torá prescribe precisamente cuando habla de nuestro pueblo, de Israel, allá en Egipto, ¿verdad? Ahí donde ellos al principio bajaron a Egipto voluntariamente, el Eterno les dijo, Yosef los invitó, pero posteriormente fueron sometidos a esclavitud y cautiverio, ¿verdad? Por el faraón, que no conocía a Yosef y tampoco conocía mucho de la historia, ¿verdad? Del pueblo, de nuestros hermanos, de los israelitas. Y así iniciamos entonces el estudio, y con eso la Torá lo que nos está dando es el secreto de cómo va a ser la redención final. Y ahí lo vamos trayendo para poder unificar nuestras sesiones anteriores. Cabe recordar algo bien importante, amados, ¿verdad? Luego de que el pueblo de Israel fue liberado del cautiverio y la esclavitud de Egipto, entonces caminaron, llegaron al Mar Rojo, ¿verdad? Y cuentan los Midrashim, ¿verdad?, que el Mar Rojo se dividió en 12 partes, porque eran 12 tribus del pueblo de Israel que salieron de Egipto, y así cruzaron el Mar Rojo. Pasaron el Mar Rojo entonces, y el pueblo, esas 600,000 almas que salieron de Egipto, se dirigía a la tierra prometida. Entonces llegamos a un punto donde nosotros debemos de aprender y poder conocer cuál fue la historia, o sea, lo que sucedió según la Torá a todos nuestros antepasados que salieron de Egipto. Y en este caso entonces nosotros podemos darnos cuenta que toda la generación que salió de Egipto, esas 600,000 almas, no entró a la tierra prometida. ¿Y por qué no entraron a la tierra prometida? Bueno, pues primero porque cayeron en esclavitud nuevamente y cautiverio, ¿sí? Y esta esclavitud ya no era física porque ellos estaban fuera de Egipto. Esta esclavitud entonces vino a ser mental, ¿verdad? Y ahí vimos cabalmente en el libro de Éxodo capítulo 16 versículo 3, donde dice los israelitas empezaron a quejarse, empezaron a murmurar, nuestros hermanos allá en esa travesía en el desierto, y entonces dijeron a Moshe, bueno, hubiera sido mejor que nosotros hubiéramos muerto allá en Egipto, sentados ahí, ¿verdad?, ante las ollas de comida, ¿verdad?, donde había pan, donde había carne, donde había bebida. Y empezaron a murmurar. Entonces, ¿qué demostraron las generaciones, las almas que salieron de Egipto en ese entonces? Que no habían sido liberados totalmente, que la libertad que el Eterno les había dado, sacándolos de Egipto para poder guardarlos aún espiritualmente, no fue suficiente para ellos, no fue valorada por ellos. Entonces, ¿qué sucedió? Ellos, por esa parte, perecieron antes de llegar a la tierra prometida. De hecho, aprendimos que el que más cerca llegó a la tierra prometida fue Moshe, ¿verdad ustedes? Moshe llegó ¿a dónde? Ahí frente a la tierra prometida. Dice que el Eterno le permitió a Moshe ver la tierra prometida desde lejos, mas no entrar.
Y total, entonces toda la generación que salió no entró a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque no había sido realmente libre en su mente. O sea que la cautividad y la esclavitud, dijimos entonces, que no solamente es un tema físico, sino que también es un tema espiritual. ¿Qué hizo el Eterno cuando sacó a nuestro pueblo de Egipto? Lo sacó de la esclavitud y el cautiverio, tanto físico como espiritual, porque Él no dejó que el pueblo se siguiera hundiendo más mentalmente, espiritualmente. Sin embargo, el pueblo ya murmuró. ¿Verdad ustedes? ¿Por qué? Porque juntamente con ellos salieron muchos egipcios, dice un Midrash. Entonces ahí iba siempre presente el espíritu de Faraón, viendo de qué manera ataba, esclavizaba y ponía en cautiverio a los israelitas. ¿Por qué? Porque Israel es un pueblo próspero, es el pueblo del Eterno. ¿Sí? Y entonces llegamos a ese punto. ¿Qué sucedió? ¿Qué vimos ahí? Vimos que el pueblo de Israel realmente lo hizo regresar al cautiverio nuevamente, aún estando en libertad físicamente. ¿Qué fue? Fueron tres cosas las que dijimos: la carne, el pan y el vino, ¿verdad? Que eso es lo que codifica ese momento que ellos murmuran y dicen: hubiéramos preferido morir allá en Egipto, donde había comida abundante. Entonces estaban codificando la carne, el pan y la bebida. Eso entonces, ¿qué dijimos? Trae cautiverio y trae esclavitud. Hay que tener cuidado. Vamos a estudiar sobre la alimentación más adelante, porque eso es un punto importante. Más adelante vamos a ver, ¿queremos realmente ser libres? Como dijo nuestro Rebbe Hakadosh, y conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Queremos ser libres? Entonces vamos a aprender cómo ser libres. Y aquí vamos a tocar todos estos puntos que vamos llevando en el estudio. ¿Oyeron? Bueno, diciendo eso entonces, vimos que la generación nueva que había nacido en el desierto entró juntamente con Yehoshua y con Caleb, ¿verdad que sí? Porque ellos tenían una mentalidad positiva, una mentalidad libre de esclavitud y cautiverio. Los 10 espías que hablamos, ¿verdad? Tentativamente en las clases anteriores tenían una mentalidad negativa, una mentalidad esclava y cautivada por el miedo, por esa parte, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, amados. Entonces llegamos, pase adelante Nelson, bienvenido. Llegamos entonces, entraron a la tierra prometida, nuestro pueblo entró a la tierra prometida. Y entonces vinieron los reyes de Israel, ¿verdad? El reino de Israel fue un reino poderoso que resplandeció hasta que llegó a manos del rey Salomón. ¿Sí? Entró el rey Saúl. ¿Qué hizo el rey Saúl? Desobedeció, fue quitado. Le dieron entonces el reinado al rey David, ¿verdad? Le dieron también, posteriormente al rey David, le dieron el reinado al rey Salomón, al rey Shlomo se dice en hebreo. Y ahí tenemos entonces, quiero que leamos en esta oportunidad, Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Vamos a leer Torah. Por favor, amados, tomen su Torah. El que la trae impresa, pues, Primera de Reyes, capítulo 11, 1 en adelante. Algunos hermanos la traen virtual, en su laptop, en su iPad, en su celular, ¿verdad? Entonces, por favor, hermanos, como ahora la tecnología está avanzada, ¿verdad ustedes? Entonces hay que utilizar toda la tecnología. Primera de Reyes, capítulo 11, dije, ¿verdad ustedes? Sí. Muy bien. Vamos a ver por acá. Aquí lo tengo.
escuchen, vean su Torá y vamos a leer. En la versión que tengo yo, una versión Escrituras Unidad, ¿verdad? Trabajada por la comunidad Bet Yeshua del rabino Carlos McDonald. Un trabajo bien bonito, ustedes, que aporta mucho para nuestro conocimiento y el estudio. Veamos entonces, capítulo 11, versículo 1. Oiga, ¿qué dice? Pero el rey Salomón, además de la hija del faraón, ¿quién aparece aquí? La hija del faraón. Aquí volvemos a ver al faraón y volvemos a ver a su hija. Y miramos al rey Salomón, amados. Continuemos leyendo. Dice, amó a muchas mujeres extranjeras, amonitas, moabitas, edomitas, sidonias, y geteas. Versículo 2. De las naciones sobre las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel, no se mezclarán con ellas, ni ellas se mezclarán con ustedes, no sea que hagan desviar sus corazones tras sus dioses. Y a estas mujeres se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres nobles y 300 concubinas. ¿Cuánto es 700 más 300? 1000 ustedes. Continuamos. Y sus mujeres hicieron extraviar su corazón. Oiga, sus mujeres hicieron extraviar su corazón. Bueno, aquí hay misterios ustedes. Continúa diciendo, y sucedió que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres hicieron que su corazón se inclinara tras otros dioses, y su corazón no era Shalem, o sea, no era de Shalom, para con Yahweh, su Elohim, como el corazón de David, su padre. O sea que ya el corazón del rey Shlomo ya no era como el corazón de su padre, obediente a la instrucción del Eterno, de nuestro Creador, de Yud-Hei Vau-Hei. Vean pues, continuemos leyendo. Porque Shlomo, o sea Salomón, fue tras Astarot, diosa de los sidonios. Esta diosa es mujer, ¿va? Astarot, diosa de los sidonios. Kemosh, dios de los amonitas, y tras Milcom, ídolo inmundo de los amonitas. E Shlomo hizo lo malo en presencia de Yahweh y no siguió por entero a Yahweh como David su padre. Y se continúa leyendo. Entonces vamos a ver el versículo 9. Pasemos al 9. Usted puede leer los otros versículos. Dice en el 9: y la ira de Yahweh se encendió contra Salomón, porque el corazón del rey se había apartado de Yahweh su creador, el creador de Israel, quien se le había aparecido 2 veces, y le había dado mandamientos acerca de esto, que no siguiera a dioses ajenos, pero él no cumplió con el mandamiento que Yahweh le había mandado. Entonces Yahweh dijo a Salomón: por cuanto has hecho esto y no has retenido mi pacto, ni mis estatutos, ni mis mandamientos que te ordené, ciertamente romperé de ti el reino y se lo daré a tu siervo. Romperé el reino. Muy bien. Entonces, amados, aquí llegamos con esta lectura, ¿verdad? A la clase que dimos la semana anterior. ¿Qué dijimos la semana pasada? Platicamos del aspecto femenino y el aspecto masculino, del hombre y la mujer. Y platicamos, ¿verdad?, que el pueblo de Israel se había dividido, ¿qué?, en 2 partes. Luego entonces nosotros comprendimos que estos 2 aspectos, tanto femenino como masculino, están en nuestro interior. ¿Y dónde están? Están en nuestra mente. Platicamos que el lado derecho de nuestro cerebro es el aspecto femenino, el lado izquierdo es
el aspecto masculino. Y ahí tenemos entonces el hombre y la mujer, las dos partes en que se dividió el reino. Ahora aquí aparece Shlomo. ¿Listos pues? ¿Qué dice aquí? ¿Por quién se desvió el corazón de Shlomo? Por las mujeres, ¿verdad? Ahora dirán ustedes, bueno, 1000 mujeres, ¿verdad ustedes? 1000 mujeres. Ahora les voy a decir una cosa, 1000 mujeres. El 0 en la gematría hebrea no vale nada. Y de hecho el 0 no vale nada, ¿verdad ustedes? Sinceramente el 0 sin un dígito a la par, un dígito del 1 al 9 no vale nada, ni a la izquierda ni a la derecha. El 0 toma valor cuando lleva un dígito. Entonces, ¿qué sucede? Como en el mundo hebreo el 0 no tiene ningún valor, a 1000 le quitamos ¿qué? Los 3 ceros, ¿cuánto queda? Una mujer. Entonces no necesita el hombre tener 1000 mujeres para que su corazón se desvíe. Una sola mujer desvía el corazón del hombre. Ahora ¿por qué le digo esta parte? Llevémoslo a nosotros, ¿verdad? Esa única mujer es el lado derecho de nuestro cerebro. ¿Qué hizo el rey Salomón? Desobedeció ¿a quién? A Yahweh, al Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el lado izquierdo de su cerebro. Desobedeció al Padre. ¿Qué le dio el Padre al rey Salomón? Le dio mandamientos. Y entonces el rey Salomón desvió su corazón de esos mandamientos. Es el haberse desviado, ¿sí? El seguir sus pasiones bajas, el seguir su inclinación a su lado derecho. ¿Qué hizo el rey Salomón? Desviarlo del camino que el Eterno marcó. Entonces, ¿a dónde llegamos aquí? Vean esta parte pues. ¿A dónde llegamos? Llegamos al punto donde estamos descubriendo qué es lo que realmente lleva al cautiverio, a la esclavitud y desvía al hombre, desvía a la humanidad. Ahora, la cuestión aquí es que tenemos que tener bien en claro algo. El rey Salomón, ¿qué era en el pueblo de Israel? Era cabeza, era el rey, él tenía la corona. ¿La corona dónde está? En la cabeza del hombre. Entonces el rey Salomón, ¿quién era? La cabeza. ¿Dónde se desvió el rey Salomón entonces? En su cabeza. Israel, entonces, ¿qué se desvió en el pueblo de Israel? ¿Qué se desvió en Israel? La cabeza. Y dijimos que Israel somos nosotros mismos. Israel es la humanidad. Todo ser humano que vemos nosotros es Israel. Por lo tanto, Israel se pierde por su propia cabeza. Entonces, cuando Israel se inclina solo a seguir sus pensamientos femeninos o sus pensamientos únicamente masculinos, ¿qué sucede? Se desvía, se pierde, cae en cautiverio y cae en esclavitud. ¿Qué necesita el ser humano? ¿Qué necesita Israel? Obedecer los mandamientos del Eterno. ¿Quieren que se los demuestre? Amados, sí. Vean esta parte pues. Entonces, el lado derecho viene a ser ¿qué? El aspecto femenino. El lado izquierdo viene a ser el aspecto masculino. Entonces, si el aspecto masculino y femenino están separados, ambos llevan ¿hacia dónde? Hacia la perdición. Llevan a desobedecer ¿a quién? Al Padre Eterno, a Yahweh. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sabemos esto? Vayamos a la Torah, vayamos a Deuteronomios 28:14, si no estoy mal. Vengan conmigo pues, Deuteronomio 28:14. Dice así, 28:13 y 14. ¿Qué dice? A ver, Aquí dice,
Talmid. En mi versión dice: Yahweh te hará la cabeza y no la cola, y estarás solo encima, nunca debajo. Si tú escuchas y observas y obedeces los mandamientos de Yahweh tu Elohim. Muy El bien. 14 dice: 14. y no te vuelves de ninguna de las palabras que yo te estoy ordenando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, de seguir tras otros dioses y servirlos. Muy bien. La versión que tengo aquí hoy, ¿qué dice? Yahweh te pondrá por cabeza y no por cola. ¿Oye? Te pondrá por cabeza y no por cola. ¿Quién pone por cabeza? Yahweh. Y poner por cabeza significa tener la corona, significa reinar. Y sigue diciendo: solo estarás encima y nunca debajo. ¿Quién está encima? ¿El rey o el esclavo? El rey. ¿Y debajo quién está? El esclavo. Oigan pues, escuchen bien esta parte. Sigue diciendo: si estás atento a cumplir los mandamientos de Yahweh tu Creador, que hoy te ordeno. Entonces, ¿qué nos va a poner como cabeza y qué nos va a poner por encima? Los mandamientos que el Eterno nos ha instituido, su Torah. Y sigue diciendo: si no te apartas de ellos, ni a la derecha ni a la izquierda, si no sigues a los dioses de las naciones para servirlos. Oigan, si no te apartas, ¿qué dice? Ni a la derecha ni a la izquierda. Muy bien. ¿Y Shlomo qué hizo? Se fue a adorar ¿a quién? A Ashtarot, ¿verdad? Que es una diosa femenina, que es su lado derecho. Y también se fue a adorar ¿a quién dice? A dioses masculinos, ¿verdad? Ahí lo leímos. Ese es el lado izquierdo. ¿Pero por qué? Porque él desobedeció los mandamientos que el Eterno le había instituido. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, cuando nosotros no observamos los mandamientos que el Eterno prescribió en la Biblia, en la Torá, ¿qué estamos haciendo? Estamos separados del Eterno. Por lo tanto, nuestros caminos son a la derecha o a la izquierda. ¿Y quiénes están a la derecha y a la izquierda? Espiritualmente están los dioses femeninos y los dioses masculinos de las naciones. Un solo Elohim tenemos, Yahweh nuestro Creador. Y Él dio sus mandamientos. El que no los obedece y no los guarda, amados, entonces está ¿qué? Debajo. Y es cola. ¿Debajo de quién está? De los dioses femeninos y masculinos. ¿Sí? Listos pues. Faraón, ¿quién es? Un dios masculino. ¿Y el pueblo de Israel bajo quién estaba sometido? Bajo el faraón. ¿Sí? ¿Y Ashtarot quién es? Es una diosa masculina. ¿Y el pueblo de Israel bajo quién está? Bajo estos dioses. ¿Sí? Vamos a ver más adelante cómo es, vean esa parte, pues, cómo es que Judá se va y está sometido bajo el dios masculino, el faraón. Y cómo es que Israel, el reino de Israel, se va y está sometido bajo los dioses femeninos. ¿Por qué? Porque dejan la Torah. ¿Sí? Es importante esta parte, amigos. Importante esta parte. Vamos a ver por acá. Bueno, entonces tenemos a la derecha y a la izquierda. Estamos en nuestra mente, ¿verdad? En nuestras mentes. Bueno, entonces aquí tenemos los dioses masculinos y los dioses femeninos. Ahora, ¿qué estamos viendo acá? Que el cautiverio y la esclavitud no es solamente física o físico, sino que es ¿qué? Mental, es espiritual. El pueblo de Israel fue sacado del cautiverio y la esclavitud física, pero cayó
en la esclavitud mental. Y aquí lo vamos a ver. Y vean esta parte, listos pues. Entonces, el pueblo de Israel, una vez el reino se dividió, ¿qué sucedió? Quedó frágil, quedó expuesto a todos los imperios y a todos los enemigos que tenía a su alrededor para someterlos. ¿Saben por qué? Porque Israel era tan próspero, Israel era tan rico, tanto en bienes materiales como espirituales, que era atractivo para todos los imperios que estaban a su alrededor. Y entonces aquí aparece, amados, las 4 bestias, los 4 imperios que sometieron al pueblo de Israel. ¿Quiénes son los 4 imperios que sometieron al pueblo de Israel? Vimos, son el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Esos son los 4 imperios. Y aquí vamos a entrar entonces, por favor, amados, vamos a ir a Daniel capítulo 7. Quiero que vayan conmigo a Daniel capítulo 7. Ahora que tenemos esta parte, vean pues. Y aquí vamos a ver cómo es que los oponentes y los enemigos de Israel ahora van a atacar la mente del pueblo de Israel. Veamos entonces Daniel. Bueno, ¿lo tiene alguien ahí que tenga su Torah virtual? Leemos Daniel 7 del 1 al 8. Escuchemos, sí. En el primer año de Belshazzar, rey de los Kasdim, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza, en su cama, y él escribió el sueño. Tuve una visión en la noche, y he aquí que yo vi ahí adelante de mí los 4 vientos del cielo irrumpiendo el mar, en 4 inmensas bestias saliendo del mar, cada uno diferente de los otros. La primera era como una leona, pero tenía alas de águila. Mientras miraba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada de la tierra y fue hecha pararse sobre sus 2 pies como un hombre, y un corazón humano le fue dado. Abajo dice imperio babilónico. Muy bien. Entonces había otra bestia, una segunda, como un oso, se levantaba de un lado y tenía 3 costillas en su boca. Entre sus dientes le fue dicho: levántate y devora mucha de carne. Imperio medo-persa, dividido en 3 príncipes. Después de esto miré, y ahí había otra bestia salvaje, como un leopardo, con 4 alas de ave en sus costados. El animal también tenía 4 cabezas, y le fue dado poder para dominar. Imperio griego, dividido entre 4 generales, Alejandro Magno. Después de esto, yo miré en las visiones de la noche, y ahí adelante de mí había una 4ª bestia, espantosa, horrible, extremadamente fuerte, y sus dientes eran masivos de hierro. Devoraba, desmenuzaba, y lo sobrante lo pisoteaba con sus patas. Era del todo diferente a todas las otras bestias que habían pasado antes que ella, y tenía 10 cuernos. Es hasta el 7. El 8. Mientras yo estaba considerando los cuernos, otro cuerno saltó de entre ellos, un cuerno pequeño, y delante de él 3 de los primeros cuernos fueron arrancados de raíz. En este cuerno había ojos como ojos humanos y una boca que hablaba arrogantemente. Continuamos. Mientras miraba, tronos fueron
puestos en su lugar, y el anciano de días tomó su lugar. Sus vestiduras eran blancas como la nieve, el pelo en su cabeza era como lana pura, su trono era llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un destello de fuego fluía de su presencia. Miles y miles le ministraban a él. Millones y millones estaban delante de él. Entonces la corte fue convocada y los libros fueron abiertos. Amén. Muy bien. Ahí estamos. Y ahí tenemos los 4 poderes imperiales que el libro del profeta Daniel los describe como bestias, ¿verdad? 4 bestias. Entonces tenemos el imperio babilónico, como hablamos la semana pasada, que fue el primero que sometió al pueblo de Israel, lo llevó al cautiverio y a la esclavitud. Luego tenemos al imperio medo-persa, luego tenemos al imperio griego y por último al imperio romano, ¿verdad? Es lo que está describiendo y va a dar más adelante. Ahora, vean esta parte, pues, listos, amados. Entonces, estos poderes imperiales, estos imperios conocían las riquezas de Israel, conocían la bendición del pueblo de Israel, toda la historia del pueblo de Israel, porque Israel había sido por muchos años, miles de años, un gran pueblo que sobrepasó a las civilizaciones anteriores. Entonces estos imperios dijeron: si nosotros conquistamos a Israel y sometemos al reino de Israel, vamos a ser poderosísimos, porque no solo vamos a someter al pueblo de Israel, sino que, ¿qué dijeron ellos? Vamos a someter al Dios de los israelitas, ¿verdad? Así era la cosa anteriormente. Entonces dijeron: y el Dios de Israel es poderoso, ustedes, ¿verdad? Y vámonos con todo. Tenemos al Dios de los israelitas y nos vamos a volver invencibles, porque eso buscaban los imperios anteriormente, los reinos. ¿Quién reinaba más sobre la tierra, sobre la humanidad? Es algo similar a lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Y entonces se fueron los babilónicos, luego los medos persas, luego los griegos y por último los romanos. Déjenme decirles, el imperio romano continuó y sigue hasta la actualidad. Pero ya va. Sí. Ahí dice la profecía del rey Daniel que va a caer. Entonces, listos, eso vamos a estudiarlo. Va a caer, ¿verdad? Entonces, el imperio grecorromano lleva 2000 años, digamos. 20 años, así, que llevan el poder. 2000 años. El imperio grecorromano. Entonces, aquí tenemos a los 4 imperios. Vean esta parte, pues. Ahora, amados, relacionemos estos 4 imperios, estos 4 poderes que sometieron al pueblo de Israel. ¿Qué hicieron? Dijeron: bueno, los egipcios no pudieron con los israelitas físicamente, porque los egipcios, ¿verdad?, que no esclavizaron ni cautivaron al pueblo de Israel mentalmente. No. Ellos no lo hicieron. Estuvieron a punto, sí, pero el Eterno no lo permitió. Físicamente sí. Entonces ellos dijeron: no, aquí hay algo más. Vamos a someterlos en la mente. Vamos a esclavizarlos y a cautivarlos en su mente. Entonces no tendrán dominio sobre nosotros y serán fácil de manejarlos. No tendrán ningún pensamiento de querer librarse de nosotros. Y nos vamos a rayar. ¿Por qué? Porque los israelitas eran prósperos, Nelson. Eran prósperos. Y nuestro pueblo, amado, es un pueblo de luz, un pueblo bendito. Y entonces, vean esta parte. Estos 4 imperios entonces hicieron algo. Recuérdense, la primera clase aprendimos que el proceso de redención son 4 expresiones: los sacaré, los salvaré, los redimiré y los tomaré como mi pueblo, ¿verdad?
Dijimos que esas 4 expresiones están vinculadas a las 4 letras del nombre sagrado, Yud, Hei, Vav, Hei. Luego hablamos de los 4 mundos, Asiyá, que son las acciones, Beriá, que son nuestros pensamientos, Yetzirá, que son nuestras imaginaciones, y Atzilut, que son nuestras ideas, amados. Luego dijimos también que esto está relacionado con los 4 elementos, que es la tierra, el aire, el agua y el fuego. Y estos 4 elementos representan el temperamento del ser humano, de cada israelita. ¿Sí? Entonces, están vinculados de esa manera. Entonces, vean esta parte. ¿Qué hicieron entonces estas 4 bestias? Estas 4 bestias dijeron, ahora sí, los vamos a cautivar y los vamos a someter en una esclavitud mental. ¿Qué hicieron entonces? Vino Babilonia. Dice que los babilónicos o el imperio babilonio sometió al pueblo de Israel en esclavitud alrededor de 70 años. ¿Listos? 70 años. El número 70 está relacionado con la palabra hebrea sod. ¿Y qué significa sod? Secretos. ¿Sí? Y cuando nosotros vamos a las partes del árbol que estuvimos estudiando, dijimos que un árbol tiene 4 partes: la raíz, el tronco, las ramas y los frutos. En este orden de las 4 partes de un árbol, los secretos de la Torah vienen a ser la raíz. Entonces dice que la raíz del árbol espiritual nuestro es todo lo puro que viene del Creador. Y los secretos en este caso vienen a ser lo más puro en nosotros. ¿Y cuál es la parte más pura en nosotros? El alma. El alma. ¿Y qué radica en el alma? Inicia por las ideas. Lo primero que capta nuestra alma, ¿qué es, amados? Las ideas. Todos aquí tenemos ideas. Entonces, ¿qué hizo Babilonia? Cautivar y esclavizar las ideas del pueblo de Israel. ¿Y qué hicieron? Implantaron las ideas de Babilonia. ¿Y cuáles son las ideas de Babilonia? Adorar dioses ajenos. Las culturas de las naciones. Las culturas babilónicas. Y todo el pueblo, amado, las 12 tribus, el reino de Israel, judíos e israelitas, ¿verdad? La tribu de Benjamín y de Judá y las 10 tribus que corresponden a la tribu de Manasés, la casa de José, fueron ¿qué? Sometidos en cautividad y esclavitud. Les dieron ideas de las naciones, ideas de Babilonia. Y vayan ustedes a investigar históricamente Babilonia. Babilonia es la cuna de las religiones, costumbres de este mundo. Entonces, ¿qué hizo Babilonia? Esclavizó y cautivó al pueblo de Israel. ¿Dónde? En sus ideas. Le metió otras ideas. Les metió otras ideas, amados. ¿Qué ideas tenemos nosotros? Nosotros debemos de tener ideas basadas en el altruismo. Las ideas que el Eterno pone en nosotros, amados, están para tomar en cuenta a nuestro prójimo. Por eso nuestros sabios dicen, nuestro Rebbe Hakadosh dijo en una oportunidad, los 2 mandamientos más importantes son amar a Yahweh y amar al prójimo. Y entonces las ideas primordiales que llegan a la mente del ser humano de Israel, ¿cuáles son? De ayudar al prójimo. A ver, cuando nosotros miramos a un necesitado, ¿qué es lo primero que pensamos? En ayudar. ¿Sí o no? En ayudar. Todos pensamos en ayudar. Pero ¿qué sucede? Al ratito, ¿qué pasa? Empiezan a aparecer otras ideas, ¿verdad? Mira, pero si vos le vas a dar, ya solo tenés 100 quetzales. Si vos le das 80, te vas a quedar con 20. ¿Verdad? Y no te va a alcanzar para tu pasaje, no te va a alcanzar para
dar esto para lo otro, entonces mejor a la próxima ayudar. ¿Y qué sucede? Termina uno haciendo lo segundo. Esas ideas son del espíritu babilónico, porque esas son ideas, amados. ¿Sí? Ahora, ¿quién controla todo eso? Es el faraón. Solo que aquí está vestido de otras entidades. Entonces nos mete ideas egoístas. Si el Eterno primero pone en nosotros pensar en nuestro prójimo. Luego tenemos, amados, a los medos y los persas. Los medos y los persas, a ver, reinaron más o menos entre 206 y 208 años. Esto está relacionado con los huesos del esqueleto humano. ¿Cuántos huesos tiene el esqueleto humano? 240. Huesos tiene entre 206 a 208. Algunos tienen 216. Dicen, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son 208 huesos. ¿No se recuerdan ustedes, amados? Ya estamos lejos de lo que nos enseñaron en la primaria, ¿verdad? 208. Órganos son 248, ¿verdad? Según los sabios. No, estamos hablando de los huesos. Los huesos del esqueleto humano, ¿verdad? Talmidín. Es que los días ya no ¿verdad? saben. Entonces, tranquilos, concentrados. 208 huesos. Entonces, ¿el esqueleto qué es? Es la parte fundamental, es la columna, lo que sostiene al cuerpo. Y en este caso, entonces, tiene que ver con el mundo de las imágenes, las imaginaciones. ¿Cuáles son las figuras que nosotros aparecen en nuestra mente? ¿Qué nos imaginamos? ¿Saben qué pasó? Miren, pues aquí vamos. ¿Qué se imaginaron los israelitas cuando estaban a medio desierto y se les había terminado la comida? Se imaginaron las ollas, ¿ah? Se imaginaron la carne, el pan, ¿verdad? Todo eso es ¿qué? Egipcio. ¿Sí? ¿Ya vieron? Eso se imaginaron. Ahora ve esta parte. ¿Qué se imaginaba? ¿Qué se imaginó el rey Salomón? Basado de su lado derecho o de su lado izquierdo, se imaginó todas las pasiones de este mundo. ¿Sí? Todas las pasiones de este mundo. Se imaginó por un lado el libertinaje y por el otro lado el deseo de poder. ¿Verdad? ¿Ser qué? El deseo de ser dictador. Entonces, esas imágenes, amados. Imagínense usted, bueno, todos nos imaginamos siendo ¿qué? Reyes. Sí, pero para lo material. ¿Vale? Correcto. Entonces el pueblo de Israel hoy en día se imagina ¿qué? Siendo rey, pero ¿bajo qué aspecto? ¿Bajo la figura del Eterno o bajo la figura de la mujer o bajo la figura del hombre? ¿Qué significa esto? Bajo la figura, ¿qué dijimos? Del libertinaje o bajo la figura de la dictadura. Por eso es que vemos, si nosotros no ahí tenemos a los altos mandos de las naciones, ellos son israelitas porque son seres humanos, pero ¿qué imagen llevan cuando llegan al trono? ¿Sí? Dictadores. ¿Y de hacer qué? Violentar toda la constitución de una nación. Empezar ¿qué? A trabajar todas las leyes a su favor. ¿Acaso no es transgresión eso? ¿No es seguir qué? El lado derecho. ¿Por qué? Porque no se cumple lo que instituyó el lado izquierdo. Y por otro lado, otros se van solo en el lado derecho. ¿Ah? Y aquí aparecen entonces los comunistas y los dictadores. ¿Por qué? Porque las imágenes que tienen es, por un lado, totalmente libertad, ¿verdad? Pero basado en el libertinaje, y por el otro lado, totalmente, ¿qué? Dictadura, sometimiento. Entonces, por un lado es que, creo que a esto se le llama la anarquía, ¿verdad? Cuando no hay un gobierno central, ¿sí? Y por el otro lado es la dictadura.
Entonces, ¿qué sucede? Esas son las imágenes. Esto metió los medos y los persas. Ahora, ¿cómo sabemos esto? Babilonia era único, ¿verdad? Ahí dice Babilonia. Pero este imperio, el segundo, está formado de dos, de los medos y los persas. Como que tiene que ver con la dualidad, el lado derecho y el lado izquierdo. ¿Listos, pues? Continuamos. Entonces, ¿qué pasó? Las imaginaciones. Las personas se imaginan, amados, llegar a ser el rey y obtener el poder para ciertos fines. Luego tenemos entonces el tercer imperio, que este imperio es el imperio griego. Aquí nuevamente vuelve a ser uno. El imperio griego, amados, dice que reinó más o menos alrededor de 163 años. Los griegos tenían ciertas cualidades. Los griegos entonces se enfocaban ¿en qué? En la belleza del cuerpo, ¿sí? Los gimnasios, los deportes. Entonces se inclinaban a esa parte. Pero hay algo bien importante. También se inclinaban a desarrollar el intelecto humano, a hacer de su imperio a un pueblo racional, inteligente, pero una inteligencia ¿qué? Terrenal. Entonces, ¿qué significa esto? El imperio grecorromano, ¿qué hizo? Hizo capturar al pueblo de Israel en sus pensamientos. Por eso hay una mente griega y una mente hebrea. Entonces aquí ya está más abajo la cosa. Babilonia fue a las ideas y ahí el pueblo de Israel ya viene en cautividad. Los medos y los persas a sus imaginaciones, ¿cómo se visualizan? Siendo libres, pero libres ¿para qué? ¿Para ayudar a la humanidad o para aprovecharse de la humanidad? ¿Están en el poder para ayudar o para aprovecharse? Luego entonces venimos a los griegos. Los griegos son pensantes, son inteligentes, ¿verdad? Mucha filosofía, mucha sabiduría de hombre, sabiduría terrenal. Entonces ellos sometieron a los israelitas a esa forma de vida, a la filosofía griega. Y la filosofía de ellos estaba basada en esto, en los gimnasios, en el deporte, en todo esto. Tanto fue así que todos sabemos que Grecia, por medio de Antíoco Epífanes, ¿qué hizo? Quitó la circuncisión, o sea, quitó el pacto. Les empezó a poner, ¿sí?, unas leyes, o sea, les empezó a poner órdenes diferentes a los israelitas, pero los empezó a hacer atrayéndolos y cautivándolos a través de ¿qué? De su forma de pensar, de su filosofía. Y entonces los israelitas cayeron sometidos en sus pensamientos. ¿Cómo piensan ahora los israelitas? Piensan como griegos. Si las escuelas meten solo ¿Imaginas? teoría griega? Correcto. Y ahí tenemos entonces los papás, solo teoría los griega. padres, ¿verdad? Las escuelas, todo es teoría griega. ¿Para qué? Para formar un pensamiento que esté bajo la esclavitud de ciertos poderes. Dice que todo lo académico a nivel científico, a nivel profesional, si se puede decir así, está hecho con un fin, y el fin es estar sometido al sistema, que es controlado por un núcleo allá arriba. Ahora, veamos esta parte. Luego pasamos a la cuarta bestia, al cuarto imperio. Amados, ese imperio no ha caído. Ese imperio es el imperio más fuerte. Y este imperio, ahorita voy, este imperio es el imperio romano, que está... Miren, pues el imperio romano vino a someter al pueblo de Israel en sus actos, en su actividad. Pero fue vivo, porque este imperio, ¿qué hizo? Tomó lo que hizo el imperio babilónico, tomó lo que hizo el imperio medo-persa y tomó lo que hizo el imperio griego, y entonces
ahora esta bestia tiene al pueblo de Israel sometido y cautivado. ¿Cómo? Ideológicamente, imaginariamente, en sus pensamientos y en sus acciones. Los anteriores solo lograron las ideas, mas no los otros componentes de la mente del ser humano, del israelita. El otro solo logró ¿qué? Sus ideas, sus imaginaciones, su visualización, cómo se visualizaba él, o sea, Israel. El otro solo logró sus pensamientos, su filosofía, ¿verdad? Pero este imperio, que es la bestia más fuerte, ¿sí? ¿Qué hizo? Logró cautivar al pueblo de Israel en sus ideas, sus imaginaciones, sus pensamientos y sus acciones. O sea, está bien sometido. Ahora, tanto así que vean esta parte. Oigan qué dice Daniel 7:25. Dice, hablará las palabras contra el Elión. ¿Sí? Está hablando de esta cuarta bestia. Y quebrantará a los santos del Elión. E intentará cambiar los tiempos y las leyes. Oigan, va y ya los cambió. Daniel lo estaba hablando en aquel tiempo y estamos en el tiempo de la cuarta bestia, cronológicamente, en el proceso de la redención. Entonces, ¿qué hizo esta cuarta bestia? El imperio romano, que ahora es un imperio fortalecido con todo lo que aportó Babilonia, los medos y los persas y los griegos. Vino y dijo, intentará cambiar los tiempos y las leyes. Díganme si no eso pasó. Cambiaron el Shabbat por domingo. Cambiaron, ¿sí?, la Pesaj por la Pascua. ¿Ah? Y así cambiaron todo. Cambiaron la Torá por el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué sucede, amados? Por más que los israelitas, escúchenme bien, pues, por más que los israelitas estén y abarroten las grandes iglesias, mientras sigan alejados de los mandamientos del Eterno, seguirán bajo el cautiverio y la esclavitud del imperio romano, que está fortalecido por todas las aportaciones del imperio babilónico, imperio medo-persa y el imperio griego. Y entonces, díganme ustedes, qué difícil lucha que estamos llevando nosotros hoy en día y que ha librado nuestro pueblo desde aquellos tiempos para acá. Entonces, amados, el cautiverio que estamos viviendo en la actualidad y que está viviendo Israel actualmente es un cautiverio, amados, mental. Por eso es que el apóstol Pablo, el Rab Shaul, dijo, no se acostumbren a vivir conforme a este siglo, porque este siglo, o sea, este imperio, quiso decir él. ¿Cuál es la forma de vivir de este imperio? Esclavitud y cautiverio. Ahora sí, en todos los aspectos, mental y físicamente. ¿Qué tienen que hacer? Dice el apóstol Pablo. Más bien dice, renoven ¿qué? Su mente. ¿A través qué? Bueno, transformen su mente a través de la renovación de sus pensamientos. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente y cómo nos vamos a transformar y vamos a renovar nuestros pensamientos? A través de la Torá. Estudiando, practicando y enseñando la Torá. Porque ¿qué hicieron estos imperios para someter al pueblo de Israel y aprovecharse de todas las bendiciones que el Eterno envía para su pueblo? Lo que hicieron fue, amados míos, vean esta parte, quitar los tiempos y las leyes que el Eterno dejó prescrito en su bendita Torá. Así es que, amados, la invitación en esta oportunidad, a manera de finalizar ya la clase hoy, es que nos esforcemos por estudiar
la Torá, por practicarla y por enseñarla. Ya que lo único, como leímos en Deuteronomios 28, 13, 14, lo único que nos va a volver a poner como cabeza y a ser libres de nuestra cabeza, o sea, nuestra mente, ¿qué va a hacer? Los mandamientos que el Eterno instituyó. Entonces, dice el Eterno, te pondré como cabeza y no como cola. Entonces estarás encima y no debajo. ¿Quién está debajo? Los esclavos. Un esclavo no es libre. ¿Y cómo está Israel en la actualidad? Esclavo, sometido al cautiverio. ¿Por qué? Porque estos imperios no solamente los sometieron físicamente, sino que mentalmente, espiritualmente. Y les digo una cosa, este imperio, la última bestia, ha engañado a Israel. No, ustedes son libres, hombre. Y todos, la mayoría es libre. ¿Verdad que sí? ¿O no hay libertad de culto, amados? Las iglesias se abarrotan. 15,000 miembros, 100,000 miembros, 5,000 miembros, 100 miembros, 500 miembros. Hay libertad, ¿sí? Libertad física, pero en la mente hay esclavitud. Me siguen sirviendo a mí, dice esa cuarta bestia. Así es que, amados, nosotros fuimos creados para servir al Eterno. Aleluya. Y el Midrash dice que fuimos creados para observar los mandamientos del Eterno, para hacer la Torah. Amén. Así es que, amados, sintámonos agradecidos con el Eterno, agradezcámosle al Padre, ¿verdad? Porque Él nos ha dado la oportunidad de retornar a su Torah, y no solo retornar a su Torah, también tener el testimonio de Mashiach, de Yeshua HaMashiach, nuestro Rebbe HaKadosh. Continuemos con estos estudios porque más adelante vamos a ver cuál es el papel que juega Yeshua HaMashiach, el testimonio de Mashiach, en este proceso de redención. Amados, si es que estamos claros, hoy conocemos. El primer paso es que conocer. Por eso dijo el profeta Osea, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yeshua HaMashiach dijo, nosotros adoramos lo que conocemos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Conocer, adquirir el conocimiento. ¿Para qué? Para practicarlo. Y eso lo logramos haciendo lo que estamos haciendo hoy. Luego vamos a hacer los siguientes pasos. Así es que, mis amados, que el Eterno me los bendiga a cada uno de ustedes. Que la paz del Eterno, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente, nuestro corazón, nuestro hígado, todo nuestro ser, nos provea shalom y nos permita realmente preservar y conservar ese paso de libertad, ese paso de liberación de ese cautiverio y de esa esclavitud en la que habíamos estado, que hemos dado. ¿Oyeron? Así es que Toda Rabá al Eterno por estas bendiciones, amados. También que el Eterno bendiga a todos nuestros hermanos, estudiantes y amigos que nos siguen, ¿verdad? Y que nos ven por las diferentes plataformas. Que el Eterno los bendiga y asimismo que todos nos unamos para poder realmente salir de esta esclavitud y este cautiverio. Para eso estamos todos, amados. Muy bien, vamos a continuar entonces con el cierre de este día maravilloso de Shabbat. Así es que vamos a ponernos de pie en este